Ahora sí. Ahora sí. Bueno, es la primera vez que me pasa eso, che. No sé qué habrá sido. Bueno, ecuaciones diferenciales. Bueno, retornamos. Se utilizan para resolver todo tipo de problemas, ¿no? Sobre todo nosotros las usamos obviamente para ingeniería, ¿no? Acá ponemos un ejemplo matemático, un problemista matemático que dice, encontrar una familia de curvas planas que en cada punto admita una pendiente igual al triple del cuadrado de la abscisa. Es decir, este versito ya me dice cómo armar mi ecuación diferencial. Dice, encontrar una familia de curvas que en cada punto admita una pendiente, es decir, derivada de y respecto de x, igual al triple del cuadrado de la abscisa, triple del cuadrado de la abscisa. Entonces, con ese versito, yo puedo armar la ecuación diferencial. ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Porque interviene una derivada, simplemente por eso. Esto que ya lo hemos visto en análisis 1, en realidad nada más que no lo hemos visto como ecuación diferencial, nosotros sabemos cómo resolver esto, ¿no? Hallar la solución es encontrar la y igual a f de x, que sería nuestra incógnita, ¿no? Que satisfaga esta ecuación diferencial. Y bueno, nosotros ya esto lo sabemos, por análisis 1 sabemos resolver esto con una simple integración, que sería y igual a f de x, integramos el 3x cuadrado, ¿no es cierto? Y ya le agregamos la c. Y entonces sería, bueno, x al cubo sobre 3, se me va el 3 y me queda un ejemplito sencillo. Ve, acá tengo ya una familia de curvas, de infinitas curvas que satisfacen esta regla, que es la que yo me impuse para, un problemita que me impuse para resolver, ¿no? Es decir, puedo verificarlo, es decir, derivo, me va a quedar 3x cuadrado, ¿no es cierto? Y volvemos a la ecuación diferencial. Bien, esta es una ecuación diferencial. Bueno, una ecuación diferencial en la que intervienen derivadas. Acá hacemos una breve clasificación. Dice, si las derivadas intervinientes son totales, estamos en presencia de ecuación diferencial ordinaria. Es decir, como en este caso, ¿no? Esta es una derivada total. En cambio, si las derivadas intervinientes son derivadas parciales, se llama ecuación diferencial en derivadas parciales. Que este es el último capítulo de nuestra materia, que normalmente no se alcanza a ver por falta de tiempo. Pero bueno, ahora nos vamos a dedicar a esta, que es la ecuación diferencial ordinaria. Acá vemos algunas definiciones. Una ecuación diferencial ordinaria es E de O, ¿no es cierto? EDO. Esto es para simplificar un poco la notación. Bueno, esto de ecuación que establece una relación entre la variable independiente x, la variable dependiente y, que es la incógnita a su vez, la que queremos encontrar, la expresión esta, el y igual a f de x, ¿no es cierto? Y todas las derivadas que existan posibles en la ecuación diferencial. Acá el más general es tener hasta la derivada enésima, ¿no es cierto? Igual a 0 o a cualquier constante. Bien, el orden de una EDO, o de una ecuación diferencial ordinaria, corresponde al mayor orden de derivación interviniente en la ecuación con coeficiente distinto de 0. Es decir, esto se pone a propósito para, bueno, obviamente si hay un coeficiente que es 0, es como si no estuviese, ¿no es cierto? Ese término. Bien, el grado de una EDO, siempre que la ecuación diferencial esté escrita en forma polinómica respecto de las derivadas, está dado por el mayor exponente por el que aparece la derivada que da el orden a la ecuación. Es decir, que para el grado me tengo que fijar primero si es polinómica respecto de sus derivadas, y segundo me tengo que fijar en la derivada que le da el orden a la ecuación. Y el exponente mayor en que aparece esa derivada es el grado de la ecuación diferencial. Acá hay unos ejemplos. Acá tengo y2' al cubo menos y' igual a k. Esta tiene coeficiente distinto de 0, por lo tanto el orden es segundo.
Y el grado, como el orden que le da a la ecuación es el de segundo, el grado es tercero, es tercer grado. En este otro ejemplito tengo una que parece media rara, pero con un simple fase algebraico la llevo a una forma polinómica, ¿ves? Paso multiplicando acá arriba, bueno, y la llevo a una forma polinómica. Veo que aparecen todas derivadas primeras, ¿eh? O sea que va a ser el primer orden. Pero el que tiene mayor grado es este, que es el 3. Tiene potencia 3, ¿no es cierto? Entonces va a ser el tercer grado. Y esta otra que tenemos acá es una ecuación diferencial de segundo orden, pero no tiene grado porque no está puesta como, no está expresada como una expresión polinómica respecto a la derivada. Hay una exponencial acá, hay una función trascendente, ¿no es cierto? Entonces no tiene grado acá, pero sí tiene orden. Bien. Luego, una solución de una ecuación diferencial ordinaria es toda función y igual a f de x, que introducida en la ecuación diferencial, con todas sus operaciones, la transforma en una identidad, es decir, que la satisface, ¿no es cierto? Es decir, supongamos que ya tenemos un procedimiento de cálculo, como el que hicimos antes, ¿no es cierto? Calculamos cuál es la solución, la y igual a f de x, lo que tenemos que hacer es reemplazarla en la ecuación diferencial para saber si satisface la ecuación. Bien, acá hay un ejemplo. Siempre damos ejemplos sencillos porque todavía no tenemos las herramientas de cómo calcular, ¿no es cierto? Después siempre van a ser sencillos porque es cuestión de hacerlo didáctico para entender cómo son las cosas. Y prima igual a 2x, bueno, acá, como esto lo sabemos hacer del análisis 1, lo integramos y tenemos ya una solución, ¿ves? Que son infinitas curvas. A esta se le llama solución general. ¿Por qué? Porque nos da esta ecuación y igual a f de x, ¿no es cierto? X cuadrado más c, nos da infinitas curvas, la familia de infinitas curvas que satisfacen esta ecuación diferencial. Entonces, a esta constante se la llama constante esencial porque no puede no estar para una solución general. Es decir, siempre que ustedes planteen y recuadren como solución general una función, una expresión como esta, siempre tiene que tener la constante. Porque si no tiene la constante parece una tontera, pero si no tiene la constante no es solución general y es un error grave que no la tenga. Porque es la que me da la familia de curvas. Sin la C no tengo la familia de curvas. Bueno, por eso se llama constante esencial, tiene que estar. Y una solución particular se le pone como SP, ¿no es cierto? Para simplificar, puede calcularse mediante una información adicional. Esa información adicional se le llama condición inicial y es un dato que se da en el problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la condición inicial es que la curva que debe pasar por el punto 0,3, ese ya es un dato, una condición inicial en el problema, ¿no es cierto? Entonces, de las infinitas curvas, yo busco una sola, que es la solución particular, que pase por el punto 0,3. Entonces, ¿qué voy a hacer? De la solución general, voy a reemplazar el punto. Entonces, voy a poner 3 en y, 0 en x, y voy a sacar el valor de la constante que le corresponde a la solución particular que busco. Entonces, obtenido el valor de la constante, la reemplazo en la solución general, y esta es la única función que llamamos solución particular para la condición inicial xy igual a 0,3. Entonces, tiene todo este nombre, ¿no? Hemos encontrado la solución particular para la condición inicial xy igual a 0,3. Es lo mismo que elegir esto como una bolsa de infinitas curvas, una familia de infinitas curvas. Bueno, extraemos una sola de ellas con una condición inicial.
En el ejemplo 2 estamos ya con una ecuación diferencial de segundo orden. Fíjese, esta es de primer orden y primer grado. Esta es de segundo orden y primer grado. Pero como yo ya sé resolver esto por el análisis 1, integro una vez y tengo la y'. Ahora, al integrar una vez voy a tener que ir al cubo más C1 pongo. Pongo una C porque en las integrales indefinidas aparece, ¿no es cierto?, la primer C con una primera integración. Y para llegar a la I en definitiva, que es la que busco, que es mi incógnita, tengo que integrar otra vez. Entonces tengo x a la cuarta sobre 4 más C1 por x. Es decir, cuando integro la constante, acuérdense que todo esto va por diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces va a ser x a la cuarta sobre 4 más C1 por x. Y le agrego la segunda constante de integración. En este caso tienen que estar las dos, ¿no es cierto? No puedo obviar la C1, porque si no, estoy obviando a infinitas curvas que satisfacen mi ecuación diferencial, ¿no es cierto?, teniendo la parte de C1. Es decir, C1 son la posibilidad de poner infinitos valores de C1, ¿no es cierto?, como también infinitos valores de C2. Pero si no pongo el C1 acá, estoy eliminando infinitas curvas posibles que satisfacen a esta ecuación diferencial. Entonces, todas las constantes de integración tienen que estar. Por eso acá se le llama C1 y C2, se le llama constantes esenciales para una ecuación de segundo orden. Y por inducción decimos de que una ecuación diferencial ordinaria de orden n necesitará n constantes esenciales, porque de alguna manera intervienen n como si fuesen n integraciones acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a necesitar n constantes esenciales. Bien. En este caso, para tener una solución particular de una ecuación de segundo orden, vamos a necesitar, como tengo dos incógnitas, que sería C1 y C2, ¿no es cierto? Para encontrar una sola solución particular, sacar una de la bolsa de infinitas soluciones, voy a necesitar tener dos condiciones iniciales para su cálculo. Es decir, o conocer dos puntos por donde tiene que pasar, o un punto y el valor de la derivada primera, por ejemplo, en ese punto. Serían como dos condiciones, dos datos que me permiten armar dos ecuaciones y tener dos ecuaciones con dos incógnitas para hallar el C1 y el C2. Bien. Ahora lo que vamos a ver son las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y primer grado. Primer orden y primer grado. Bueno, estas se pueden expresar de dos formas. Una forma A, que sería I' igual a f de xy, donde acá se nota, es evidente que es primer orden y primer grado. O en esta otra forma, que no es tan evidente, pero si yo logro despejar, por ejemplo, despejo esta hacia el otro lado, me va a quedar menos m, ¿no es cierto?, diferencial de x. El diferencial de x puede ir acá abajo y ya me transforma a derivada de y con respecto a x. Y después n la puedo despejar al segundo miembro y me va a quedar menos m sobre n. Y eso va a ser mi f de xy, ¿no es cierto? Y de este lado me va a quedar la derivada de y con respecto a x. Quiere decir, de alguna manera con esta puedo despejar y llegar a este formato. Entonces, este formato y este formato representan una ecuación diferencial de primer orden y primer grado. Bien, el primer tipo que vamos a ver son las ecuaciones diferenciales a variables separables. Esta sería en forma resumida E de ds, ¿no es cierto? Ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Cuáles son ellas? Las que por algún método algebraico las puedo llevar a esta forma. Es decir, una función solo de x por diferencial de x más una función solo de y por diferencial de y igual a 0. Entonces, lo único que tenemos que hacer es integrar, hacer una integración
incorporar la C y ya tendríamos la solución general. Pero bueno, no siempre vienen tan limpitas así, hay que llegar a esta forma, ¿no es cierto? Para la expresión A, cuando viene expresada de esta forma, si f de x se puede descomponer en dos factores, uno que depende solo de x y otro que depende solo de y, entonces es a variable separable. Sería este el formato, ¿ve? Y' igual a f de x y. Esta la podemos separar en dos funciones, una solo de x y otra solo de y. Y en este caso, que sería ya b y' en derivada de y respecto a x, igual a p de x, q de y. Acá ya se puede ver que se pueden separar las variables. Este diferencial de x va al segundo miembro con p de x y este q de y puede ir acá abajo con el diferencial de y. Entonces me van a quedar las variables separaditas y lo único que tengo que hacer es integrar. Cuando integro ya le agrego la c, que será la constante esencial para mi solución general. O sea que esto se resuelve, digamos, algebraicamente, ¿no es cierto? Si es en el otro formato, en el B, si m y n pueden descomponerse en factores, uno solo de x y otro solo de y, decimos también que es a variable separable. Es decir, acá tenemos la ecuación original, m se puede separar en dos funciones, una solo de x, otra solo de y, lo mismo la n, y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir el primer acá por lo que me molesta, que sería el q de y, y voy a dividir también por lo que me molesta acá, que sería el m de x. Entonces voy a dividir toda la ecuación por q de y, m de x. Entonces, como divido toda la ecuación, me va a quedar un m de x acá y un q de y acá, y se me van a ir las partecitas que me molestaban, ¿no? Entonces ahí quedan separaditas las variables. Lo único que tengo que hacer es integrar y agregar la c de integración, ¿no es cierto? Que sería la constante esencial y tendría la solución general. Para las soluciones particulares, lo único que voy a necesitar es una sola condición inicial y podré sacar la solución particular que me pidan. Bien. Acá hay un ejemplito de hallar la solución general de la ecuación esta. Tengo y', es de primer orden y primer grado. Ve que acá ya tengo, ¿ve? Una función solo de y, una función solo de x. Entonces, y me dice la solución particular para la condición inicial esta. Es decir, voy a buscar la solución particular que pase por el punto pi1. Bien. Y' es derivada de y con respecto de x. Acá está el y cuadrado, el coseno cuadrado. Acá empiezo a separar variables. Y cuadrado pasa abajo. Diferencial de x pasa al otro miembro. Ve que quedan separadas ahí las variables, ¿no es cierto? Entonces lo único que tengo que hacer es integrar ahora. Una vez que pongo ya los signos de integración, tengo que poner ya la constante de integración, más la constante de integración. Entonces, bueno, la primera integración, ¿no es cierto?, va a ser menos 1 sobre y, porque este es y a la menos 2, ¿no es cierto? Se puede poner en el numerador, pero pensando como que y a la menos 2. Si le suma 1, me va a quedar y a la menos 1, por lo tanto queda abajo. Y se lo divide por menos 1, por eso el menos. Igual, bueno, integral del coseno de 2x es lo mismo que seno de 2x sobre 2. ¿Por qué? Porque si derivo, me queda coseno de 2x por la derivada de lo de adentro, que es 2, y me queda coseno de 2x, ¿no es cierto? Bien, esto es integración de una compuesta, ¿no? Coseno de 2x. Más la constante. Bueno, acá lo que hice es pasar esto al primer miembro, o a uno de los miembros, entonces me queda seno de 2x sobre 2 más 1 sobre y. Y la c la pasé al otro miembro. Como me quedó menos c, le puse el menos c, lo llamé k, para no andar con negativo, sigue siendo una constante, ¿no es cierto? Es decir, este k es igual al menos c de esta parte. Pero en definitiva, como son constantes indeterminadas, se puede jugar un poquito con eso, ¿no es cierto? El menos c lo puedo cambiar por k, por otra constante.
de todas maneras, una familia de infinitas curvas, ¿no es cierto? Bueno, reemplazo en la solución general la condición inicial para hallar la particular. Entonces, pi en x y 1 en y, ¿no es cierto? Seno de 2pi, bueno, sabemos que seno de 2pi es 0. El x, el y, perdón, es 1, o sea que voy a tener 1 sobre 1. K va a ser 1. ¿Eh? Entonces, me lo voy a poner ahí. Bien, y esta sería mi solución particular para la condición inicial x igual a pi 1. ¿Alguien quiere preguntar algo de este ejercicio? Sí, profe. Sí. Cuando hace la integración, Sí. y pone la constante de integración en un solo lado, es porque en realidad agrupó las dos constantes en una sola, ¿no es cierto? Claro, siempre cuando uno hace una integración aparece una constante. Si vos querés hacer una constante por cada... Es decir, vos acá podrías hacer una sola integral también. Si juntas las dos funciones, las sumas, sea suma o sea resta, la puedes tener en una sola integral. O sea que da lo mismo, Claro. ¿cierto? Da lo mismo. O hago una sola integral o hago dos con dos constantes y las pongo en una. Es lo mismo. Perfecto. Estas son todas Gracias. indeterminadas, sí. Bueno, perfecto. Bien. Este es otro tipo. Ahora, todas las que vamos a ver ahora son otros distintos tipos de ecuaciones diferenciales en las que vamos a utilizar, de alguna manera vamos a hacer un cambio de variables para llevarlas a la ecuación diferencial de variables separables. Es decir, siempre nuestro último estado va a ser el de variables separables. Llevar de alguna manera todos los casos a variables separables. Bueno, esta sería uno de los tipos, que sería ecuación diferencial homogénea, ¿ve? E de H. Acá hacemos una definición previa respecto de lo que es una función homogénea. Estamos hablando de f, ¿no? F de xy es una función homogénea de grado n. Si al reemplazar x por lambda x, lambda es un factor cualquiera, ¿no? Lambda x. Y ahí por lambda y se cumple esta ecuación. Es decir, f de lambda x, lambda y igual a lambda a la n por f de xy. Es decir, de alguna manera se puede sacar factor común lambda a la n. Es decir, este numerito lambda elevado a la n. Entonces podemos decir que es una función homogénea de grado n. Como ejemplo estamos con esta, ¿ves? Un ejemplo sencillo, f de x igual a x por y más 2x cuadrado. Reemplazo al x por lambda x, al y por lambda y, fíjate, ¿ves? El primero es lambda x, el segundo es lambda y, más 2 por al x cuadrado, lo voy a reemplazar, ¿ves? Lambda x al cuadrado. Hago las operaciones y de alguna manera me sale el lambda al cuadrado, ¿no es cierto? Tengo lambda al cuadrado acá, lambda al cuadrado acá, saco factor común y ve que me quedó lambda al cuadrado por la función, ¿ves? Que es la función original, ¿ves? Entonces puedo decir de que esta función es una función homogénea de grado 2. ¿Eh? Entonces, ¿qué conclusión sacamos acá para no tener que hacer este trabajito siempre? De que si tengo, en este caso, por ejemplo, tengo un sumando que es de segundo grado. ¿Ves? Porque un grado se lo agrega el x y el otro el y. El otro sumando también es de segundo grado. Se lo agrega el cuadrado, ¿no es cierto? Al x. Entonces, siempre que haga el reemplazo de lambda x y lambda y voy a tener un lambda cuadrado para sacar factor común. ¿Cierto? Entonces, yo cuando tengo todos los sumandos de un mismo grado, yo ya sé que va a ser una función homogénea del grado que tenga. En este caso, de segundo grado. Si fuese de tercer grado los dos, va a ser una función homogénea de tercer grado. Y así. Ahora, si hubiese un solo sumando que fuese de grado diferente a los otros, ya no tengo una función homogénea. Por ejemplo, si acá no estuviese el x, tendría un sumando de grado 1 y un sumando de grado 2.
En ese caso ya no tengo función homogénea. Tienen que ser todos los sumandos del mismo grado. Bien, ahora, en la definición que tiene que ver con la ecuación diferenciales homogéneas. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Una ecuación y' igual a f de xy, ve que de primer orden y primer grado. Todas las que vamos a ver hoy son todas de primer orden y primer grado. Recibe el nombre de ecuación diferencial homogénea cuando la función asociada, es decir, esta, f de xy, es una función homogénea de grado 0. Función homogénea de grado 0. Es decir, que al reemplazar x por lambda x e y por lambda y, me da igual a lambda a la 0 por f de xy. Esto se lo pongo ahora por única vez, pero ya sabemos que lambda a la 0 es 1. Entonces, ¿cuál sería la norma? Que f de lambda x, lambda y, sea igual a f de xy, ¿cierto? Que es lo que ponemos acá, ¿ves? Y' igual a f de xy igual a f de lambda x, lambda y. Esto para todo lambda. Si se puede expresar esto que sea así, significa que estamos en una ecuación diferencial homogénea. Como se cumple para todo lambda, podemos darle un valor al lambda que nos permite después hacer una sustitución. Al lambda le damos valor 1 sobre x, entonces se cumple para todo lambda. Entonces, ¿qué va a pasar? 1 sobre x me va a quedar, ¿ves? Reemplazamos el lambda por eso y me va a quedar 1 acá, ¿ves? Y si acá pongo 1 sobre x, me va a quedar y sobre x, ¿no es cierto? Bueno, esta la llamamos ecuación 1. Hacemos el cambio de variable. Recuerden, vamos a hacerlo siempre los cambios de variables para llevarla a una ecuación diferencial de variables separables. Es fácil de resolver. Entonces llamamos u a y sobre x, es decir, a esta. ¿Qué vamos a hacer? Como nuestra nueva variable va a ser u, que va a ser obviamente dependiente de x, va a ser una ecuación, me va a quedar una ecuación ux. Entonces voy a tener que reemplazar el y' y los y que tenga, y que aparezca el u con el x, ¿no es cierto? Entonces acá, al ser u igual a y sobre x, para hacer el y' despejo de acá el y, y bueno, son todas funciones, el y es función de x, el u es función de x, y obviamente x es función de x. Entonces cuando yo haga el y', este es un producto de función. Voy a tener u', la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera que sería u sin derivar por la segunda derivada que es x, la derivada de x es 1. Entonces este sería siempre mi y'. Entonces reemplazo ahora en la 1, ¿no es cierto? Me voy con u'x más u igual a f de 1u. Bien. Y acá ya esto ya se convierte en una ecuación diferencial de primer orden, primer grado, pero en variables ux. U' es derivada de u con respecto a x. Esto siempre lo hago para poder separar variables de después, ¿no es cierto? Y bueno, acá tengo todo en función de u, que puede venir dividiendo, porque tengo el diferencial de u acá, ¿ves? Diferencial de u sobre todo lo que estaba en el segundo miembro, que es dependiente de u. Y esta que es dependiente de x, y esta también pasaría al segundo miembro, pero invertido, de x sobre x, ¿no es cierto? Y ahora sí, se integra. Se integra, se integra. Obviamente este me va a quedar logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Cuando integra acá es como si me hubiese faltado un pasito, pero bueno, este es logaritmo natural de x. Y ahora esto se integra en u. Se integra en u. Bueno, una vez obtenida la solución en ux, solución general en ux, lo único que me resta hacer es volver a las variables originales con la ecuación de sustitución, que es esta, ¿no es cierto? Esta misma. Que la tengo acá repetida. U igual a y sobre x. Es decir, que toda u que yo encuentre después de haber integrado acá, la reemplazo por y sobre x. Y ya ahí ya tendría mi solución general de este caso. Acá tengo un ejemplo.
de hallar la solución general de esta ecuación. ¿Ve? Acá aparecen x al cubo, diferencial de y menos diferencial de x. Acá aparece otro diferencial de x, pero no hay problema porque se puede sacar factor común diferencial de x. Estaríamos como un m y un n, ¿no es cierto?, por sus diferenciales igual a 0. Bien. Acá una manera de reconocer que estamos en una homogénea cuando nos lo dan de esta forma es ver que todos los sumandos tengan el mismo grado. Este es tercer grado, este sumando también es tercer grado porque uno se lo agrega el y, 2 el x, y este también es tercer grado. Entonces, cuando tengo todos los sumandos que son del mismo grado, yo sé que estoy en una homogénea. ¿Por qué? Porque ahora fíjense que voy a despejar, voy acá junto los diferenciales de x. El diferencial de x lo tengo acá como factor común, ¿ven? Me quedó. Pues saqué el menos afuera. Saco el menos afuera y me queda el 2x cuadrado y menos y cubo, ¿no es cierto? Menos y cubo. Diferencial de x más 2x cubo. Ahora puedo dividir todo por diferencial de x, ¿cierto? O paso todo esto, por eso puse el menos, porque iba a pasar todo esto al segundo miembro. Lo pasé acá, me quedó positivo. Y ya acá puedo pasar el diferencial de x abajo, ¿eh? Y esta otra lo puedo pasar dividiendo al segundo miembro, el 2x al cubo, ¿ves? Y esto ya me garantiza, como tengo una función homogénea en el numerador de tercer grado y una función homogénea en el denominador también de tercer grado, como de tercer grado arriba se le resta los grados de abajo, me queda una función en la división, me queda una función homogénea de grado 0. Pues yo acá podría sacar factor común lambda al cubo, y acá abajo también lambda al cubo abajo, y se me simplifican los lambda al cubo, me queda lambda a la 0. Entonces, ¿Puede repetir eso, profe? Claro, que la división, el resumen sería este, que la división de dos funciones homogéneas del mismo grado me da una función homogénea de grado 0. Porque yo acá podría poner, ¿no es cierto?, lambda a la x y lambda a la y, sacar factor común lambda al cubo, porque son todas de tercer grado, ve acá en el numerador. Y el denominador podría ser lo mismo, tener, reemplazar el x por lambda a la x, tener un lambda al cubo abajo. Entonces me va a quedar un lambda al cubo arriba, un lambda al cubo abajo, obviamente me va a quedar un lambda a la 0, ¿no es cierto? Puede ser misma base, se restan exponentes. Me queda lambda a la 3 menos 3, me queda lambda a la 0. Entonces, mi división va a ser una función homogénea de grado 0. Entonces, resumiendo, cuando hay división, si la función que tengo en el numerador es homogénea del mismo grado que la que tengo abajo, homogénea también la de abajo, mi división termina siendo una función homogénea de grado 0. Por eso cuando les dije acá, fíjense que todos los sumandos tengan el mismo grado, yo ahí ya sé que es homogénea, estando en este estado. ¿No? Porque al despejar me va a quedar una división de dos funciones homogéneas del mismo grado. Que me garantiza tener una relación, una función, en esta división una función homogénea de grado 0, y por eso digo que es una ecuación diferencial homogénea. Entonces, a partir de acá yo ya puedo hacer la sustitución. U igual a I sobre U. Y es igual a U por X. Acá despejo la I. Perdón, acá me equivoqué, ¿no? Puse U, es X esta, Acá es I sobre X. La sustitución es I sobre X. Es I sobre X. Entonces acá va a ser, cuando despeje va a ser I igual a U por X. Acá está bien. Hago la I', derivada de I con respecto a X, es la derivada de U con respecto a X por X sin derivar, más U sin derivar por la derivada de X de 1. Entonces, esto lo pongo en el primer miembro, en este lugar, y acá
Bueno, acá yo ya simplifique, pero reemplazando el i por lo que vale, fíjate acá es i es u por x, ¿no es cierto? I es u por x, entonces acá u por x, me va a quedar x al cubo, ¿no es cierto? Y acá va a ser menos u por x, me va a quedar u al cubo por x al cubo. Entonces acá voy a tener un x al cubo, acá otro x al cubo, y acá abajo tengo otro x al cubo. Entonces todo lo que es x al cubo se me va, y me va a quedar 2u menos u al cubo, menos u al cubo, sobre 2. 2u menos u al cubo sobre 2. Bueno, y haber reemplazado esto acá, ¿no es cierto? Bien, acá ya se pueden separar variables. Que decir, esta u la paso al segundo miembro. Acá hice eso. Digo, con respecto a que pase al segundo, acá hago como un denominador, ¿no es cierto? Fíjate, va a quedar 2u, ¿no es cierto? Acá tengo 2u menos 2u, se me va, la 2u menos 2u me va a quedar menos u al cubo sobre 2. Este es el segundo miembro, menos u al cubo sobre 2. Entonces acá ve, acá lo resumo, pongo derivada con respecto a x por x, y acá empiezo a separar variables. Es decir, paso el menos y el u al cubo de este lado, y el 2 también. El 2 paso multiplicando, el menos lo dejo afuera, el u al cubo está dividiendo, y del otro lado paso el diferencial de x dividido x, ¿no es cierto? Lo paso invertido. Y ya como le puse la integral, le pongo el más c. Y acá ya se integra directamente. Es u a la menos 3, ¿no es cierto? U a la menos 3. Entonces va a ser, le sumo 1, me va a quedar u a la menos 2, y lo divido por menos 2, y ya tenía un menos 2, o sea que el menos 2 se me va. Y de otro lado tengo el logaritmo de x más c. Bueno, y ahora, como el u vale y sobre x, ¿cierto? Acá u a la menos 2 es como tener 1 sobre u cuadrado. 1 sobre u cuadrado, al reemplazar el i sobre x, me va a quedar el i cuadrado abajo y el x cuadrado arriba. Me va a quedar invertido, ¿no es cierto? Porque es la menos 2. Y bueno, y ahí voy a tener el logaritmo natural, lo pasé al primer miembro, me queda menos logaritmo de x igual a c. Y esta sería la solución general. Ahora, para la solución particular necesito una condición inicial que es 1, 2. Entonces, reemplazo el 1 en x, 2 en y, acá me va a quedar un cuarto. Y el 1 en x, logaritmo de 1 es 0. Entonces me va a quedar c igual a un cuarto. Bueno, ese es el cuarto que pongo acá. Entonces, toda la expresión con la constante reemplazada, según la condición inicial que tenga, a eso, a toda la expresión se la llama solución particular para la condición inicial 1, 2. ¿Vale? Solución general, solución particular. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Este es otro tipo de ecuaciones diferenciales, son ecuaciones diferenciales lineales. Tienen una expresión como esta. ¿Por qué se le llama, fíjate, i' más px por y igual a r de x? ¿Por qué se le llaman lineales? Este es un dato que a veces no nos saben responder, a veces en un examen. Y es muy simple. Se llaman lineales porque es lineal respecto al i' y respecto al i. Es decir, tienen potencia 1 acá y potencia 1 en el i. En el i' y en el i. Y p de x y r de x son o funciones de x o constantes. Puede ser que una sea función, otra sea constante, o las dos constantes, o las dos funciones, etc. Son todas las posibilidades.
Ahora, hay una clasificación que dice, si R de X es igual a 0, es decir, si acá tengo un 0, P de X no, ¿no es cierto? Se denomina ecuación diferencial lineal incompleta. Algunos le llaman homogénea también, yo le llamo incompleta cuando esta es 0. Y es de por sí ya es una ecuación a variables separables. ¿Por qué? Porque se pueden separar. Acá tengo I' igual a P de X por I, igual a 0, porque decimos que estamos acá, ¿no es cierto? R de X igual a 0. Entonces, bueno, la de I' es derivada de I respecto de X. Acá ya pasé al segundo miembro, sumando, lo paso restando, P de X por I. Y ya que se pueden separar, ¿ves? Este diferencial pasa con la función de X y este I pasa con el diferencial de I. Se separaron las variables. Y acá ya se puede integrar. Me integro, aparece la C, una vez que pongo el símbolo de integración, ya aparece la C. Y acá me va a quedar, este es el logaritmo de I, y esta, bueno, no lo puedo saber porque no sé cómo es P de X. Lo único que sé es que tengo que integrarlo, ¿no es cierto? Bien. Y me va a dar esto. Ahora ustedes dirán, ¿qué pasó acá? Muy fácil. Acá apliqué el antilogaritmo, porque me interesa el I igual a algo, ¿no es cierto? No me interesa el logaritmo de I. Me interesa el I. Entonces hago el antilogaritmo. El antilogaritmo es hacer la exponencial de base n, ¿no es cierto? Es decir, el E a la esto me da el I. El E a la logaritmo de I me da el I. Y el E, como lo tengo que hacer en los dos miembros, el E a la esto me queda el E con todo esto exponente. La integral más C. Ustedes saben que cuando yo tengo un E, una exponencial, con exponente sumado, lo puedo llevar a producto de potencia de igual base, que es igual a la suma de los exponentes, ¿no es cierto? A la base con la suma de los exponentes. Entonces, acá, ¿qué es lo que hice? Separe la suma de exponentes en un producto. Este K que ven acá es el E a la C. Es el E a la C que también es una constante. Por eso quedó ahí la K. E a la logaritmo de I es I. E a la esto me queda todo en el exponente. Cuando hago la propiedad de potencia de igual base me queda E a la C por E a la integral. El E a la C es la que yo llamo K. Bueno, y esta sería la solución general porque K sería mi constante esencial. Bien. Entonces, si es igual R de X es igual a 0, estoy en una ecuación diferencial lineal incompleta que es a variables separables. Fácil de resolver. Ahora, si R de X es distinto de 0, estamos en una ecuación diferencial lineal completa que se resuelve con un cambio de variable. El cambio de variable que se propone es este. I igual a U por B. Donde U y B son funciones de X, porque I es función de X, ¿no es cierto? Nada más que son indeterminadas por ahora y las vamos a determinar con el procedimiento. Entonces hacemos este cambio de variable. I igual a U por B. Como tengo que reemplazar la I' de acá, porque voy a llevar todo a V, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer la derivada. I' va a ser la primera derivada por la segunda sin derivada, más la primera sin derivada por la segunda derivada. Entonces ya tengo para reemplazar acá. Y el I también tengo para reemplazar, que es este, U por B. Entonces, ¿ves? Este es I' y este es I. Entonces, ¿qué hago ahora? Como veo U acá y U acá, saco factor común U. ¿Y qué noto? Que lo que tengo en el paréntesis, por haber sacado el factor común, ve que es B' más P de X por B, es también una ecuación diferencial lineal. ¿Ve? Tiene la misma expresión que esta, ¿ve? I' más P de X por B, nada más que ahora es B' más P de X por B. Es una ecuación diferencial lineal en B.
Como B es una función de X indeterminada igual que U, lo que yo voy a hacer es imponerle una condición total. Lo único que me interesa es calcular una B fácil, la más fácil posible. ¿Cuál es la B más fácil posible? Haciendo que toda esta expresión sea igual a 0. ¿Eh? Le impongo la condición de que esta ecuación diferencial sea igual a 0. Entonces, al ser igual a 0, es a variable separable. Puedo obtener una B que es indeterminada por el momento, fácil, de fácil resolución. Entonces, acá hago el cálculo auxiliar, ¿ves? Del paréntesis, digo que vale 0, y empiezo a separar variables. Derivada de B con respecto a X, que es B', esta que pasa al segundo miembro, ¿ves? Menos P de XB, y acá separo, ¿ves? B pasa dividiendo, y diferencial de X pasa multiplicando al segundo miembro. Y acá hago la integral. De nuevo, logaritmo de B igual a la integral. ¿Ves? Acá, ¿por qué no le agrego la C? Porque me interesa encontrar la B más fácil. La B más fácil posible. La B más fácil posible es sin la constante. ¿Eh? Total es una B que es una indeterminada. Yo busco una B fácil y por eso le impongo acá un valor 0 a este paréntesis. Con eso obtengo una B fácil. Por supuesto, teniendo la P, esto ya estaría resuelto, ¿no es cierto? Ya tengo la B. Todo lo que le falte a la I, para hacer solución general, se la vamos a endilgar, digamos, a la U, que nos falta calcular. Entonces, fíjate que al ser 0 esta parte, me va a quedar U' por B igual a R de X, porque esto es 0, sumando es 0. U por B, U' por B igual a R de X. Entonces, el U' es derivado con respecto a X, el B es lo que acabo de calcular, lo pongo acá, y me queda el R de X. ¿Ven? Acá ya se convierte en una ecuación a variables separables. Aquí hicimos toda esa movida de reemplazar I por V para llegar a algo como esto, que se pueden separar las variables. Ves que acá lo único que hay en U es diferencial de U. Entonces voy a tener diferencial de U. Esto lo voy a pasar al segundo miembro dividiendo, pero como tiene signo menos, lo puedo pasar al numerador con signo más. ¿Sí? Esta que está multiplicando pasa dividiendo, pero puede multiplicar al numerador del segundo miembro si le cambio el signo de la potencia. Y el diferencial de X va multiplicando directamente al segundo miembro. Ahí. Y me queda el diferencial de U. Entonces acá lo único que se hace es integrar ahora. Integro diferencial de U, integro esto que es toda una función de X. Obviamente todo esto ya estaría calculándose, esto estaría calculado en un ejercicio práctico, ¿no? Y tengo que agregarle la C, ¿ve? Acá ya sí le agrego la C, porque le tengo que poner todo lo que le faltaría a la I, si lo tengo que poner a la U. Bien, entonces la integral de diferencial de U es U, ¿cierto? Y acá me queda toda esta integral para hacer más el C. Bueno, todo esto es U. ¿Eh? Todo esto es U. Entonces, ¿ahora qué hago? I es igual a U por B, bueno, U por B. Recuerden poner, esto es importante, pongo I igual a U, como U tiene sumando, ¿ve? Una parte que es integral y otra parte que es constante, más C, tengo que poner un corchete o un paréntesis grande para multiplicar después por B, porque si no, no es lo mismo. ¿Eh? Tengo que poner corchete porque el B aparece multiplicado tanto al C como a la otra parte de U. Si no le pongo el corchete, el B va a aparecer multiplicado al C solo. ¿Eh? Bien. Entonces es muy importante este corchete, tenganlo muy presente. Bueno, ustedes en un práctico, ¿qué van a hacer? No se van a acordar de esta fórmula. ¿Eh? En un práctico la fórmula de memoria no. Directamente parten de acá.
si reconocen que están en una ecuación diferencial lineal, como esta, entonces aplican esto. Esto es lo único que se tienen que acordar. Y igual a U por B, para las lineales. Por supuesto que sea distinto de 0 acá, ¿no? El Rx distinto de 0. Y empiezan haciendo esto, empiezan a hacer todos los pasitos, pero ya con el ejercicio. Acá vamos a hacer eso. Ejemplo, encuentre la solución general. Me pone y' menos x por y' más 3y. Bueno, acá aparecen 2y'. No hay que asustarse. Acá, ¿qué va a pasar? Voy a sacar factor común y', ¿no es cierto? Bien. Pero ya me doy cuenta de que tengo las y' están a primer grado, el y también a primer grado y todo lo demás es función de x. O sea que ya me estoy dando cuenta de que estoy en una lineal. Ve, acá tengo y', 1 menos x, ¿ves? 1 menos x. Más 3y que ya estaba, igual a esto. Como esto me está molestando acá, lo que hago es dividir todo por 1 menos x. Entonces me va a quedar 1 menos x, acá me va a quedar 1 menos x acá abajo. Este sería mi p de x ahora. Y como tengo 1 menos x al cubo acá, divido 1 menos x abajo, me queda 1 menos x al cuadrado en el segundo miembro. Este sería mi r de x. Entonces ya está clarísimo acá, estoy frente a una lineal. Entonces empiezo. Y igual a u por b, y' igual a u' por b, más u por b', hago todo lo mismo. Reemplazo la ecuación diferencial, que es esta. U' por b más u por b' más el p de x, que es esto, y pues u por b. Saco factor común u. Ven que hacemos el mismo procedimiento. Al sacar factor común u, me va a quedar b' más p por b. Más p por b. ¿Ves? A esto le llamo, lo igualo a 0. Y entonces hago el cálculo auxiliar. B' igual a la derivada de b con respecto a x. Igual a, ya acá como es igual a 0, ya lo pasé al segundo miembro. Menos 3 sobre 1 menos x por b. Lo pasé restando. Y bueno, ya acá se separan variables, ¿no? El b pasa dividiendo, el diferencial de x pasa multiplicando al segundo miembro y se integra. Acá sin la c, porque estamos buscando una b fácil, ¿no es cierto? Logaritmo natural de b, igual. Y bueno, esto, fíjense, esto es como si fuese u' sobre u, me va a dar logaritmo natural de u. Nada más que el u' sería menos 1, que ya lo tengo acá. Al menos 1 ya lo tengo, ¿no es cierto? O sea que el u' lo tengo arriba, sobre u que tengo abajo me va a quedar el 3 logaritmo de u, que sería 1 menos x. El 1 menos x sería mi u acá cuando integro. Pero ahora, bueno, no puedo hacer el antilogaritmo así porque tengo el 3 acá. Ustedes saben que la propiedad del logaritmo me permite llevar este 3 como potencia del argumento. Entonces hago eso, ¿ves? De estas propiedades se las tienen que acordar, ¿no? Las propiedades de potencia de igual base, cuando van multiplicadas, cuando van dividiendo, y las propiedades de los logaritmos, porque acá se usa bastante. Y el repaso de las reglas de integración, ¿no? De los métodos de integración. Acá, una vez que tengo el 3 elevado acá al argumento, ahora sí puedo hacer el antilogaritmo, ¿ves? E al logaritmo y el logaritmo en el segundo miembro. Me va a quedar el argumento del primero y el argumento del segundo. B igual a 1 menos x al cubo. Haciendo el antilogaritmo de los dos lados. Pero no lo hagan acá porque les va a molestar el 3. No se puede hacer antilogaritmo de los dos lados. Sí se puede, pero después tienen que hacer una transformación como la que hicimos acá. Para poder eliminar los logaritmos. Bien. Bueno, ya tengo el b.
Ahora, como este es 0, este sumando, me va a quedar u' por b igual a la función, al r de x. U' por b igual a r. El u' es derivada de u respecto de x. El b, que es lo que es 1 menos x todo al cubo. Lo reemplace, ¿ves? Y acá ya empiezo a despejar. Este pasa dividiendo, por lo tanto me queda 1 sobre x abajo. Por supuesto, o sea, hay una simplificación, ¿no es cierto? Y me queda el diferencial de u solo acá, por el diferencial de x. Bien. Integro, me va a quedar u. Acá me va a quedar... ¿por qué me queda menos? Y bueno, porque acá tengo, ¿ves? Tengo que asimilarlo al u' sobre u para que me integre como logaritmo, ¿cierto? El u es 1 menos x. Necesito el u', que sería menos 1, ¿cierto? Bueno, no es el mismo u que este, ¿no es cierto? Estamos hablando de cuando tenemos que integrar, ¿no es cierto? Entonces voy a necesitar, como necesito menos 1, para integrar, le voy a agregar menos 1 arriba y menos 1 abajo. Por lo tanto, va a quedar un menos afuera y el logaritmo de esto que sería de 1 menos x, ¿cierto? Más el c. Acá sí, en el u siempre aparece el c. Y bueno, ya tengo el u, entonces ahora i es igual a u por b. Pongo el paréntesis o el corchete, ¿no es cierto? Acá puse c primero, que es positivo, menos, que tengo el menos acá, logaritmo natural de 1 menos x. Esto es u por lo que sería b, que es 1 menos x al cubo. Y esa es la solución general. Acá no pedimos solución particular, o sea que queda la solución general. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Profe, ¿podría repetir de la ecuación esa que tiene 1, por qué lo que está entre paréntesis quedaba igual a 0? Acá me tomo la atribución de hacerlo igual a 0 porque voy a buscar una B que sea fácil. ¿Por qué? ¿Por qué busco una B que sea fácil? Porque yo al proponer acá, ¿no es cierto? I igual a u por B, son funciones de x que son indeterminadas. Que yo pueda determinar una fácil, no complica, al contrario, facilita los cálculos. La B fácil la obtengo tomándome la atribución de hacer 0 este paréntesis. Entonces con esto puedo trabajarlo como una ecuación diferencial lineal incompleta, que es a variable separable, y obtengo una B fácil, como acá. Y después todo lo que le falte la I es lo que va a tener U, ¿no es cierto? Dentro de lo que le faltaría la I sería la C. Bueno, y ahí se obtiene. De todas maneras, esto se puede verificar si uno empieza a hacer todos estos cálculos, tiene que, a partir de la I, tiene que darle una identidad, es decir, uno reemplaza, empieza a hacer la I' de esto, ¿no es cierto? Reemplaza acá. Se reemplaza acá, perdón. Y reemplaza la I acá. En el álgebra de las matemáticas te tiene que dar una equivalencia, ¿no es cierto? Una identidad. Es decir, tiene que satisfacer. Bien. Bueno, chicos, a ver. Esta es la ecuación diferencial de Bernoulli. Bueno, esta es una ecuación que se suele pedir bastante también en los exámenes. En realidad se llama de Bernoulli y es reducible a lineal. Se ve dentro de lo que son las lineales, aunque no es lineal específicamente. ¿Por qué no es lineal? Porque tiene toda la apariencia, ¿ves? Dice I' más P de X por I, hasta acá es como la lineal, pero me aparece un I a la N en el segundo miembro, ¿ves? Esto es lo que hace que sea de Bernoulli, que no sea lineal pura, ¿no es cierto? No es lineal. Por R de X. Obviamente con N que tiene que ser distinto de 0, porque si fuese igual a 0, esto sería 1 y estaríamos en la lineal como antes. Tampoco puede ser 1,
Porque si fuese 1, podría juntarla con esta. Y si junto esto con este sumando, me quedaría una lineal incompleta. La variable separable, o sea que no es el caso. Entonces tiene que ser distinto de 0 y distinto de 1 el n. Por ejemplo, n al cuadrado, n a la menos 3, cualquier cosa de esa. Un n diferente de esos valores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir toda mi ecuación por i a la n. ¿Eh? He dividido toda la ecuación por i a la n. Entonces me aparece el i a la n acá, i a la n acá, y acá me queda el Rx solo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjate, como tengo i sobre i a la n, es i a la 1 menos n, ¿no es cierto? I a la 1 menos n, es decir, puedo poner eso en reemplazo de esto. Esto es lo que voy a llamar, voy a hacer el cambio de variable, voy a llamar z. Normalmente z es el nombre de la variable que se suele usar para cuando uno hace aplicación de Bernoulli. Pero si le quieren poner otro nombre de variable, no hay drama. Si le quieren llamar W, no importa. Bueno, este es el cambio de variable, ¿para qué? Para transformarla en lineal en z, en una lineal, como lo que vimos recién, pero en variable z. ¿Qué hacemos? Bueno, para poder reemplazar ahora, como esto va a ser z, tengo que reemplazar el i'. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar. Z' va a ser, derivando esto, va a ser 1 menos n por i a la 1 menos n menos 1, se me va el 1, ¿cierto? Me va a quedar menos n. Por i', tengo que poner i' porque i es función de x, ¿eh? Por i'. Entonces acá está, para poder despejar i' y reemplazarlo acá. Entonces despejo el i'. ¿Qué me va a quedar? Y bueno, me va a quedar z', al pasar dividiendo i a la menos n, puede estar en el numerador cambiándole el signo, ¿no es cierto? En vez de quedar i a la menos n abajo, queda i a la n arriba. Y el 1 menos n sí me va a quedar abajo. 1 menos n abajo. Entonces voy a la ecuación y reemplazo. ¿Ve? Me va a quedar este i a la n, cuando reemplazo acá, el i a la n se me va a ir con este i a la n, y me va a quedar z' sobre 1 menos n. P de x por z, P de x por z y R de x. ¿Ve que quedó lineal respecto de z? O sea que es bastante sencillo, ¿eh? Divido toda la expresión por i a la n. Acá como i y i a la n se pueden juntar, ¿no es cierto? Es i a la 1 menos n. Y esto es lo que le llamo z. ¿Eh? Y después empiezo a hacer los reemplazos. Hago el z', reemplazo el i', etc. Y me queda una ecuación en z, pero lineal. El 1 menos n lo que hago es multiplicar toda la ecuación por 1 menos n. Y ya me queda libre el z', me queda libre acá. Lineal. ¿Qué voy a hacer? Simplemente la voy a resolver como lineal que sea, es decir, a z la voy a llamar igual a u por b, ¿no es cierto? Y voy a resolver como z. Una vez que resuelva todo, voy a volver a la variable original, reemplazando el z por el i a la 1 menos n, que es la ecuación de sustitución. ¿Mm? Y allí ya estaríamos con el trabajito terminado. Y acá hicimos, voy a hallar, acá tenemos, voy a hallar la solución general de esta ecuación diferencial. Esto es el i', el i, pero tengo i al cubo acá. ¿Eh? Entonces, ¿qué hago? Bueno, como me molesta también el x cuadrado acá, voy a dividir toda la ecuación por x cuadrado e i al cubo. ¿Eh? Entonces va a quedar el x cuadrado se me va. Acá poner x cuadrado abajo, me va a quedar 2 sobre x. Y al dividir sobre i al cubo, me va a quedar i a la 1 sobre i al cubo, me va a quedar 1 menos 3 menos 2, ¿cierto? I a la menos 2.
Y de este lado se me va a ir el y al cubo, se me va a ir, y me va a quedar 1 sobre x cuadrado, ¿cierto? 1 sobre x cuadrado. Bueno, esta es en mi expresión. Bueno, esta sería y a la menos 2 sería mi z, y a la menos 2 sería el z. Entonces ahora derivo. Menos 2 y al cubo, menos y prima. Si bajé el menos 2, le resto 1 de nuevo, ¿no es cierto? Me queda a la menos 3 por y prima. Despejo la y prima, me va a quedar menos, el menos 2 lo paso también, ¿no es cierto? Menos z' sobre 2, y el y a la menos 3 me queda arriba como y al cubo. Reemplazo ahora la y prima, me queda menos z' sobre 2, y al cubo, el y al cubo se me va, el y a la menos 2 es z. Bien. Entonces ahora, como me quedo el menos sobre 2, multiplico todo por menos 2. Entonces multiplico por menos 2, me va a quedar z', acá me va a quedar menos 4, y acá me va a quedar menos 2. Y ahora sí, una lineal común, en la que empiezo a hacer todos los pasitos que ya hicimos recién. Bueno, hice todos los pasos, no voy a ir paso por paso porque ya vimos cómo se hacía. Y llego a la solución esta, ¿ves? Hallé la B, después hallé la U, ¿no es cierto? Hice la multiplicación de B por U por B, y me llegó la Z, ¿ves? Z igual a esta expresión. ¿Qué voy a hacer ahora? Reemplazo la Z por lo que vale, vuelvo a variables originales, ¿ves? Z vale y a la menos 2, ¿ves? Y a la menos 2. Después, para tener y solo, lo único que tengo que hacer es como despejarla, o lo que es lo mismo en este caso, multiplicar el exponente de ambos lados por menos 1/2, ¿cierto? Si yo aplico exponente menos 1/2 en ambos lados, acá me va a quedar a la 1, y a la 1 que es y acá me va a quedar la menos 1/2 del otro lado, ¿no es cierto? Entonces esta es mi solución general, y igual a tanto. O sea que es un pasito más, pero se resuelve como lineal, ¿no es cierto? Se hace una sustitución y se resuelve como lineal. Bien. Esta ya es la última. Dice, ecuación diferencial total o exacta. Es la última. Siempre estamos hablando de ecuación diferencial, primer orden y primer grado, ¿no? Bien, una ecuación diferencial como esta, ¿no es cierto? Tenemos en este formato m de x, n de y igual a 0. Es una ecuación diferencial total o exacta si m y n son funciones continuas y tienen derivadas parciales también continuas. ¿Por qué? Porque la vamos a derivar, ¿no es cierto? Necesitamos que tenga derivadas parciales continuas. Ahora, si yo a esta expresión lo que le hago a n es derivarlo respecto de x y a m derivarlo respecto de y, y me dan iguales, significa que estoy en presencia. Recuerden lo que vimos en independencia del camino. ¿Se acuerdan que en la integral, adentro de la integral teníamos una función de x por diferencia de una función de x y otra función de x sería f1, f2, ¿se acuerdan? Nada más que ahora le estamos llamando m y n por diferencial de y. Si esta la derivamos respecto de x y era igual a esta respecto de y, podríamos estar asegurando que este par de funciones, que son de x y de y, son las componentes de un campo gradiente. ¿Se acuerdan que era una de las condiciones para verificar que estábamos en presencia de un campo gradiente? Sería m y n, sería el gradiente de una función que llamábamos potencial. Con esta sola
derivación. Es decir, que cada nosotros, cuando nos dan una ecuación diferencial de primer orden, primer grado como esta, si al hacer esta respecto de x y m respecto de y me dan iguales, estoy seguro que está pasando esto. Que son las derivadas, m y n son las derivadas de una función llamada potencial, que es una función escalar. Potencial. Por lo tanto, m es la derivada de la potencia respecto de x y n es la derivada de la potencia respecto de y. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi ecuación diferencial va a ser igual a un diferencial de la función potencial. Es decir, m es la derivada de u respecto de x. Como tiene el diferencial de x, lo ponemos acá. Esta es la derivada de u respecto de y. Por diferencial de y, esto es el diferencial de una función, de la función u. Y la función u es la función potencial. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? El diferencial de u de la función potencial igual a 0. Entonces, ¿cómo hallo mi función potencial? Mi función potencial de alguna manera es una integración, ¿no es cierto? Acá si yo integrase esta parte sería u de que es una función de x y, ¿no es cierto? Porque la derivo, acá aparecen sus derivadas respecto de x y de y. Entonces, u es una función de x de y, y al integrar el 0 es una constante, siempre. ¿Por qué? Porque si yo derivo la constante me da 0, ¿no es cierto? Entonces, la integración de un 0 es una constante. Entonces, el concepto es que en una ecuación diferencial total o exacta, mi función potencial va a ser igual a la constante. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Encontrar a la función potencial. Y esta va a ser mi solución general. Pero esto ya lo vimos nosotros, cómo hallarla. Lo vimos cuando vimos independencia del camino. Si partíamos de la primer dato, que sería el que está con el diferencial de x, esta m de x y el diferencial de u con respecto a x, ¿no es cierto? Entonces, si esta es derivada de u con respecto a x, si yo integro con respecto a x, voy a tener u. Más una constante que podría depender de y. Esto es repaso de lo que vimos en independencia del camino, ¿no? Es hallar la función potencial a partir de estos datos, de m y de n. La única diferencia con lo que vimos antes es que ahora a esto le llamamos ecuación diferencial y que está igualada a 0. Porque es una ecuación de primer orden y primer grado. Entonces, bueno, como esto lo tengo como dato, lo voy a poder calcular. Esto necesito, como es incógnita, necesito relacionarla con el otro dato que es n. Por eso derivo ahora todo respecto a y. Derivo u, que es la función potencial, respecto de y. Entonces derivo esto respecto de y, derivo esto respecto de y. Y como ya es la derivada de u con respecto a y, sé que es igual a n. Es el pie para poder relacionarlo con el otro dato de la ecuación diferencial. Entonces, de esta ya última igualdad o ecuación, lo que hago es despejar el phi'. Obteniendo estos datos, ¿no es cierto? Al despejar phi', lo único que tengo que hacer ahora es integrar. Integrar respecto de quién? Respecto de y, porque esta es una derivada respecto de y. Integro respecto de y obtengo el valor de phi. Obtenido el valor de phi, lo reemplazo acá y ya tengo mi solución general. ¿Ves? Tengo mi mu, digamos, ¿no es cierto? Mu igualado a la constante. Que es esto, ¿no es cierto? U igualado a la constante. Bien, partiendo de n, es lo mismo, nada más que sería al revés. Empezamos con la derivada de u respecto de y. El procedimiento es análogo, se hacen todos los pasitos, nada más que en forma análoga, y voy a tener mi solución general de esta forma. Las dos son iguales, ¿no es cierto? Esta, empezar por esta, o a través de este otro método, es la misma solución general. O el tercer método, que es integrando
haciendo las dos integrales a la vez, es decir, m y n, a una le integro respecto de x, a otra le integro respecto de y, ¿no es cierto? Y después comparo las constantes, comparo las dos ecuaciones que me dan. Con las dos ecuaciones comparadas, me fijo qué vale phi de y, qué vale xi de x, y obtengo la solución general. Es decir, ya sea en una o en la otra, voy a obtener mi solución general. En definitiva, es hallar la función potencial de esta ecuación diferencial, etc. Pero primero, sí o sí, tengo que reconocer que estoy frente a una ecuación diferencial total o exacta a través de este trabajito, que es muy fácil, por otra parte. Bien. Bueno, acá tenemos el ejemplito. Acá, esta será la m, esta será la n. Bueno, las derivo y me dan iguales. Me dan iguales. Tanto la derivada de m con respecto a y, derivada de n, me dan iguales. Entonces estoy en una ecuación diferencial total o exacta. Y acá lo que hice es empezar a través de m. ¿Por qué empiezo con m? Porque de las dos funciones, m o n, la más fácil es la m. Entonces, bueno, empiezo a hacer el trabajito que supimos hacer también en independencia del camino. Integro la m, que es 2x y al cubo, con respecto a x. Y aparece la constante respecto de y, ¿ves? Entonces, u igual a esto. Ahora derivo respecto de y. ¿Está? Bueno, acá es algo que suele pasar. ¿Ve? En los dos miembros tengo algo que se puede simplificar. Algo muy común en este método. Se simplifica esa, se simplifica esta. Y me queda y' igual a 2i. Que integro y después reemplazo. Obtengo la phi de y, reemplazo acá, ¿ves? Entonces ya tengo la u. Como tengo la u, lo que tengo que hacer es igualar la c. Y esa es mi solución general. Necesito... Bueno, acá me da una condición inicial. Bueno, la solución general se reemplaza la condición inicial. Es decir, a x se la evalúa en 0, acá se me anula, la y la evalúo en 3, me queda c igual a 9, acá la pongo, entonces esta sería mi solución particular para la condición inicial 0,3. Y se puede verificar esto, es decir, una vez que uno llega a la solución general, es muy fácil verificarlo porque esta es la derivada de la función potencial respecto de x, ¿no es cierto? Bueno, si derivo 2x y al cubo más 0, derivo respecto de x. 2x y al cubo, 2x y al cubo es mi primera derivada. Y esta es la derivada respecto de y. Sería 3x cuadrado y cuadrado más 2y. 3x cuadrado más y cuadrado más 2y. Se puede verificar a través de la solución general, que es mi función potencial. Bueno, chicos, hasta acá llega la clase, se nos pasó el tiempo. Fue larguita esta clase, pero que